Muy buenos días chicos, pues el día de hoy empezamos con una clase nueva de estudios sociales y pues vamos a empezar con el objetivo de la clase del día de hoy. Pues bien, tenemos como objetivo analizar qué es la democracia y reconocer su importancia para el desarrollo de la vida en sociedad. Chicos, recordemos que si bien es cierto, vimos brevemente la clase pasada algo respecto al tema, dado que por la actividad que realizamos no alcanzamos a culminar con toda la clase, entonces el día de hoy vamos a revisar todos los temas que quedaron de pronto explicados de forma inconclusa. Por eso los que no habían tenido video previo, debido a este motivo, que he vuelto a explicar la clase, de pronto para despejar cualquier inquietud o duda que puedan haber tenido. Y pues bien, empezamos con lo que vendría a ser la parte básica y entender la definición de democracia. Y nos dice que se entiende por democracia al sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por tanto, las decisiones se toman en opinión de la mayoría. Ok chicos, ¿qué quiere decir esto? Usualmente cuando se dice que existe democracia en un país, una de las formas más visibles es al momento de elegir o escoger a sus mandantes, ¿sí? Dado que recordemos que para el momento de las elecciones, ya sean presidenciales o asambleístas, usualmente las personas en nuestro país lo hacemos y se expresa la voluntad popular escogiendo en la decisión de las mayorías. También es como importante recalcar, resaltar que siempre va a ser la decisión de la parte con mayor votación o de pronto la decisión de la mayor parte como tal, debido a que es imposible satisfacer las necesidades de todos, aunque así se quisiera. Simplemente fuera mucho más problemático y conflictivo esa situación, ¿verdad? Por ende, decimos que cuando un gobierno o cuando existe la democracia, se respeta la decisión de las grandes mayorías, ¿sí? Entonces, espero que esté claro la explicación de la democracia y pues bien, igual les menciono el ejemplo que previamente se los he dado en clase. Un claro ejemplo de democracia, ya no sea en el gobierno, sino en las cosas que hemos palpado a diario nosotros. De pronto, cuando han tenido las elecciones de presidente de curso, son conscientes ustedes que simplemente lo que se hace es escoger, dar unos nombres de un grupo de estudiantes, los cuales han sido propuestos por ustedes mismos, y que posteriormente, debido a la decisión de las mayorías, se escoge cuál es el que será el que represente el curso como tal, ¿verdad? O también cuando tenemos las listas que se dan las elecciones, ¿verdad? En la institución, también cada quien hace saber su decisión, en la cual se da por medio de un voto, que usualmente es secreto, y posteriormente la decisión de la mayoría es la que queda y se aplica, ¿verdad? Pues bien chicos, eso sería un claro ejemplo de lo que es democracia. Y pues bien, ahora vamos a establecer la diferencia entre Estado y gobierno. Como ya había mencionado previamente, el Estado y el gobierno son términos que, si bien es cierto, suelen confundirse mucho, o simplemente se utiliza el término Estado para explicar lo que es gobierno y el gobierno, la palabra gobierno para explicar lo que es Estado. Pues si bien es cierto, hay una clara diferencia y realmente es mucha realmente la diferencia que existe, pese a que sin duda alguna el Estado necesita del gobierno y el gobierno necesita del Estado. Y entendamos por qué. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando de que se comprende específicamente por la organización de un territorio bajo el dominio de un gobierno que a su vez posee poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Si ustedes se fijan en la imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Que vendría a ser una imagen representativa del Ecuador, ¿verdad? De nuestro territorio, nuestro espacio físico. Esto vendría a ser parte del Estado. Y precisamente en este Estado poseemos, hay personas, hay recursos. Todo esto está a disposición del Estado, o le corresponde a él. Pero sin embargo, como somos un grupo de personas, como personas poseemos poder. Y lo que hacemos es que, por eso es que decimos que el Estado tiene estos poderes. Y a la vez estos poderes se dividen para que no queden en las manos de una sola persona, se dividen en tres, que vendría a ser el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Periódicamente, cada cierto tiempo, nosotros escogemos a nuestros gobernantes, que precisamente son los que establecen un gobierno.
que en su mayoría están formados, por ejemplo, por lo que son los presidentes, vicepresidentes, su gabinete presidencial, los asambleístas, que ellos son los que van a dar paso a que se cumplan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial posteriormente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del gobierno, nos estamos centrando en las personas que administran los poderes del Estado y que previamente han sido escogidos por el pueblo. Como ya hemos mencionado, los poderes del Estado son tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es el que elabora, aprueba o rechaza leyes. En el caso de nuestro país, se da por medio de la Asamblea Constituyente. ¿Sí? En el poder ejecutivo tenemos que es el encargado de aplicar las leyes, y en este caso es el gobierno, que es el que firma básicamente los decretos para que posteriormente entren en vigencia. Una vez que entran en vigencia, se encarga el Poder Judicial de velar porque se cumplan estas leyes, y es un administrador de la justicia. Usualmente para esto están los jueces, que son los encargados de hacer cumplir parte de este poder. Si se dan cuenta, es una especie como de cadena de mando en la cual podemos observar que empezamos con el poder legislativo, que posteriormente pasa al poder ejecutivo y termina con un poder judicial, desde la elaboración hasta el momento de aplicarlas y velar o hacer que se estén cumpliendo, ¿sí? Esos serían los poderes del Estado como tal y la forma en cómo funciona. Pues bien, también es importante entender, chicos, cómo se ejerce el poder. Como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dice que en los estados democráticos el poder lo ejerce el gobierno, cuyos representantes han sido elegidos por los ciudadanos. Tal como bien hemos visto, democráticamente, ¿verdad? Cada cierto periodo, o cada vez que concluye un periodo presidencial, el pueblo está en la obligación de hacer valer su voto y escoger al gobernante que sea de su preferencia, ¿verdad? Y obviamente en base a la decisión de la mayoría es que entra en vigencia. Todos los gobernantes, absolutamente todos, deben regirse a una ley, a la ley más importante del país, que es la Constitución, o también llamada Carta Magna. Recordemos que hay una pirámide, ¿verdad?, o una jerarquía de las leyes, en la cual la Constitución está por encima de todas, incluso por encima de los tratados internacionales que puedan existir. Primero está la Constitución. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que nadie puede irse en contra de esta ley. Todo tiene que estar debidamente contemplado dentro de la Constitución para poder ser aplicado. Por eso mencionábamos en la clase anterior que los dictadores buscan perennizarse en el poder, buscan obtener todos los poderes del Estado, y para eso en muchas ocasiones hacen uso de reformar la Constitución para ponerla a su favor, o lo que esté descrito ahí pueda aplicarse y sea de beneficio para ellos. Pues bien, ahora veamos cuáles son precisamente los fundamentos de la democracia. Ya hemos mencionado, y lo acabamos de mencionar, la Constitución, que es la ley fundamental de un Estado y establece la estructura del territorio, los deberes y derechos de los ciudadanos. ¿De qué manera se va a manejar la situación dentro de un país? ¿Sí? En nuestra Constitución está contemplado de que nuestro país es pluricultural, plurinacional, nuestras garantías constitucionales, tenemos derecho a la salud, a la educación, ¿sí?, a los servicios básicos, y eso como tal lo contempla la Constitución. Tenemos también el tema de la división de los poderes, que ya lo mencionamos, que los poderes del Estado están divididos en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y por último, la participación ciudadana, que nos dice que todos los ciudadanos mayores de edad pueden elegir a sus representantes. También vale la pena recalcar que en nuestro país, en la última reforma que se aplicó, queda válido el tema de sufragar o votar a partir de los 16 años, sin ser una obligación. Simplemente, en el caso de querer hacerlo, está en la completa libertad una persona a partir de los 16 años en expresar su voto, ¿sí? Ahora tenemos el tema de la participación ciudadana. Y pues bien, nos dice que la participación ciudadana es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. En la Constitución del Ecuador define que todo proceso de planificación del Estado debe ser participativo. Ok, chicos, aquí básicamente lo que nos menciona es que en todas las decisiones del Estado es sumamente relevante el tema de la participación ciudadana, e incluso en el nuestro, la Constitución del Ecuador lo contempla e indica que todo proceso de planificación del Estado debe ser participativo.
En la actualidad, al momento de pronto los que han tenido la oportunidad de ver las hojas de las votaciones, en las hojas de las listas podrán darse cuenta que también hay un grupo llamado participación ciudadana, en lo cual lo que se busca es que, o bueno, se postula un grupo de personas con la finalidad de hacer válido el tema de que sea participativo y que ellos también formen parte y velen por las situaciones y velen por los intereses del pueblo como tal. ¿Sí? Entonces, adicional a eso también hay que mencionar que es muy importante y es muy relevante la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del Estado. Recordemos que si bien es cierto que en muchas ocasiones suele existir el comentario popular en el cual no importa quién se mantenga en el poder, lo que uno tiene que hacer es trabajar, es una frase realmente muy común, pero sin embargo hay que tener en cuenta que de no ser participativos y no ser un poquito más conscientes con las decisiones que se toman en el Estado, si bien es cierto, todos tenemos que trabajar para salir adelante, los gobernantes, por medio de la Constitución, o al menos respaldados en ellos, deben buscar cumplir con ciertos parámetros para dar la facilidad a la población para tener al menos una vida digna, ¿sí? Y al menos que se cumplan las garantías constitucionales, como el derecho a la salud y a la educación, que son sumamente relevantes, ¿sí? Entonces, recordemos que al hablar de votación o participación ciudadana, realmente implica algo referente a nuestra parte de conciencia en la toma de decisiones de nuestro país, que a futuro pueden tener un impacto, ya sea positivo o negativo, así que hay que siempre estar un poquito al pendiente. Y pues, bien chicos, para terminar, hablamos de la participación política democrática y decimos que esto se da con el cumplimiento de la soberanía del pueblo, de escoger a sus gobernantes. Sí, y para esto estamos hablando precisamente del tema del sufragio o de las votaciones o de las elecciones. Y pues tenemos que el proceso empieza con una convocatoria de elecciones en el cual el Consejo Nacional Electoral, o por sus siglas llamados CNE, se encarga de anunciar las elecciones y de publicar el padrón electoral. Cuando hablamos del padrón electoral, chicos, estamos hablando de la lista o de la nómina en la cual se encuentran los nombres de las personas que están facultadas a votar. ¿Sí? Recordemos que son los mayores de 18 años y en nuestro país, en el caso del Ecuador, a partir de los 16 años ya aparecen como tal en una pequeña nómina en la cual ya hace referencia de que uno ha estado en este proceso, ¿sí? Luego tenemos la designación y presentación de las candidaturas. Como tal, las candidaturas o estos grupos de las listas políticas presentan a su grupo de trabajo cuáles son los que van a estar participando, para lo cual posteriormente realizan una campaña electoral y que es un periodo durante el cual se explican cuáles son las propuestas del gobierno o de qué manera se van a administrar justamente los poderes del Estado y sus recursos. ¿Sí? Recordemos que posterior a la campaña electoral, al finalizar y previo a la votación, se declara un día previo en el cual las personas no pueden salir a realizar ninguna otra actividad y se da como un toque de queda en el cual las personas deben permanecer en casa previos a las votaciones. Pues bien, y la votación finalmente tenemos que es la forma en cómo el pueblo expresa su voluntad escogiendo a sus gobernantes. Entonces, esta es la forma en cómo se da la democracia, cómo se da cumplimiento a los procesos democráticos, al menos en nuestro país. Pues bien chicos, espero que haya quedado todo claro, que no haya quedado ninguna inquietud. Igual recuerden que en el caso de tener dudas o inquietudes, con gusto las respondemos. Tenemos los 5 primeros minutos de la siguiente clase. Así que por favor, tienen dudas, con gusto las atenderé. ¿Sí? Espero que tengan un buen día, pasen bien y cuídense mucho chicos. Hasta la próxima.